Que Dios los bendiga a todos los que vamos a estar en esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con nuestro estudio de esta serie que iniciamos hace meses ya, que se llama Rumbo a la Tierra Prometida. Y estamos en el libro de Josué y vamos a ir ahí al capítulo 6 del versículo 1 para continuar con este estudio que se llama La Conquista de Jericó. Hoy es la segunda parte y está como subtítulo Los muros caerán. Ahí en Josué capítulo 6, en el Antiguo Testamento, es el sexto libro. Del versículo 1 en adelante dice así, al 11 vamos a leer por partes. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Entendió? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Repito, todo el pueblo gritará a gran voz. Y eso es lo que vamos a hacer. Vaya leyendo conmigo. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevarle el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, gritad entonces, hasta el día que yo les diga. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Muy bien. No pierda Corintios, quédese ahí, yo le voy a perdonar, no salga de Josué. Yo le leo lo que dice la carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está en el Nuevo Testamento. Pablo está aquí en el capítulo 10 de 1 Corintios, está hablando todo lo que pasó en el desierto. Dice el lenguaje sencillo, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos.
dice esta versión lenguaje sencillo. De aquí es que partimos de todo este capítulo de 1 Corintios 10, es que entendemos que el Antiguo Testamento quedó como ejemplo para nosotros, que no fue simplemente una historia. Y por eso tenemos que aplicar las cosas que sucedieron, cómo se aplican en el Nuevo Testamento. Lo que antes fue literal, hoy es espiritual, aunque también unas cosas se aplican literal. Bueno, regresando a Josué, ahí para desarrollar la segunda parte, esta es la segunda parte de la conquista de Jericó. La semana pasada ya vimos y estudiamos de lo que es el versículo 1 al 5. Hoy vamos a continuar del versículo 6 en adelante. Vaya anotando para que nos dé tiempo. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. El versículo 31 de Hebreos 11 dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, a los 10 espías. Por la fe los muros de Jericó cayeron. Yo quiero que entienda que todo lo que estamos estudiando, que este concepto espiritual, hoy, por la fe, por su confianza en Dios, a su palabra, en sus promesas, que usted le crea todo lo que estamos estudiando, hoy los muros van a caer. Esos muros, ¿qué serían los muros para nosotros? Esas luchas, esos problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tus hijos, con tu familia, ese asunto de tu trabajo, de tu negocio, de tu taller, todo problema, toda circunstancia que te está abrumando hace tiempo, hace meses, esa depresión, ese afán, todas las cosas que nos están obstruyendo en nuestra vida para entrar a la tierra de Canaán. Si tú ya llevas años, meses, desde que te convertiste, estamos hablando desde que te convertiste, no has tenido tiempos de paz, es que porque algo está pasando, algo mal está en tu vida. No es cierto que has caminado por fe. Así has sido incrédulo. Y estamos estudiando toda esta serie, estamos enfatizando la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso hay muchos cristianos que no le agradan a Dios, porque son incrédulos. Y por eso no reciben las promesas. Pero hoy está en ti que tú tomes esta decisión. O le crees o no le crees. Pero también vas a ver qué se necesita, porque no es nada más la fe. Dice Hebreos 11:30 que por la fe los muros de Jericó cayeron. ¿Por la fe de quién? De un pueblo entero. Todos se pusieron de acuerdo en un mismo espíritu. Todo el pueblo que había cruzado el Mar Rojo, luego entraron al desierto. Los incrédulos se murieron, ahí se quedaron postrados, no entraron. Nunca vivieron una vida de paz, de gozo. Nunca recibieron las promesas que les esperaba. La nueva generación entró, etcétera, etcétera. Pero la fe de la segunda generación que obedeció las instrucciones
desde que ellos cruzaron el río Jordán, fue que les llevó esta conquista y esta victoria para que pudieran recibir lo que a sus padres se les había prometido, pero no lo recibieron porque fueron incrédulos. Y vamos a ver que si dice Hebreos 11:30, por la fe, por confiar, sí, pero su fe fue demostrada por obras. Por eso Rahab se salvó. Esta mujer que era prostituta. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a continuar del versículo 6 a desarrollarlo, porque ahí nos quedamos. Dice pues, llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Muy bien. Los sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran de la tribu de Leví. Era el sacerdocio que Dios había designado, que ellos se iban a encargar de servir en el santuario, en el tabernáculo, más años después, en el templo que construyó Salomón, reconstruyó Herodes, cuando vino Jesucristo. Era exclusivamente la tribu de Leví que se iban a encargar, se llamaba levitas. Estaban los levitas porque eran de la tribu de Leví, y ellos se iban a encargar, esa tribu y la descendencia de Aarón se iban a encargar de servir en el tabernáculo. No otra tribu más. Nadie podía meter las manos, nadie podía servir, porque Dios había llamado exclusivamente a una sola tribu. La palabra Leví en el hebreo es Vayikra, para la palabra Leví. ¿Y sabe qué significa? Dios llama. Por eso es que Dios había llamado exclusivamente a esta tribu para que ellos le sirvieran. Ahora, muy bien, Dios nos ha llamado a nosotros a servirle. Dios nos adoptó como sus hijos desde el día que le aceptamos en nuestro corazón. Y eso está en la Biblia. ¿Se acuerda? 1 Juan, capítulo 1, versículo 10 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad del derecho de ser hijos de Dios, los cuales ya no son engendrados de sangre y carne, sino de Dios. Una persona pasa a ser hijo de Dios en el día que se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Así que queda claro por Juan 1:10 al 12 que no todos somos hijos de Dios, porque a los que les recibieron, Juan 1:10, más a los que le recibieron les dio la potestad del derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? En el momento que tú te arrepientes, invitas a Cristo a tu corazón. Por eso es que a la gente que viene por primera vez les invitamos, les enseñamos lo que dice Romanos 10:9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tengo que confesar con mi boca? A Jesús como tu Señor. Pero a veces las personas no lo entienden, ni nosotros lo habíamos entendido, sino hasta que alguien nos los explicó con lupa, ¿verdad? Y ahí es donde entendimos, es cierto, yo necesito confesar a Jesús como mi Salvador, porque yo no me puedo salvar por sí solo, ni por ser buena persona, porque si por salvarse, por ser buena persona, en vano murió Cristo. Fue un desperdicio. Y la salvación entendemos que es por fe y por gracia. No lo merecíamos y Dios nos regaló el regalo que no merecíamos cuando nos arrepentimos. Así es la salvación tan sencilla. A los que nos ven en las redes sociales, la salvación es por fe y por gracia. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Para que nadie se jacte. No, yo creo que me voy a salvar, pues porque soy buena persona, no robo, no mato, no violo, etcétera, 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 y por lo tanto Dios va a tener misericordia de mí.
Dios dice, no es así, porque para eso murió el Señor Jesucristo en una cruz. Y la fe ahora es la confianza que yo tengo, que su sacrificio en la cruz que Él hizo fue suficiente para perdonar la deuda de todos mis pecados. Y cuando yo confío en ese sacrificio que fue perfecto, y yo lo invito a que entre a mi corazón, ahí viene el regalo inmediato, al instante. Dios regala la salvación. Esto es lo que debes de aprender tú de memoria, así, para que tú puedas evangelizar y hablarle a todas las personas que Dios te ponga enfrente. Tan fácil, en 5 minutos, describir el plan de salvación. Muy bien, dice Apocalipsis 1:16 que ahora nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:16, anótelo, porque no nos va a dar tiempo de verlo, pero lo puede investigar en su casa. Apocalipsis 1:16, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, a nosotros. ¿Por qué somos reyes y sacerdotes? Porque el sacerdocio levítico terminó cuando Cristo muere en la cruz. Ese sacerdocio levítico que quedó obsoleto, y ahora en el Antiguo Testamento se acuerda que había un lugar santísimo en el templo y solo estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Muy bien, cuando Cristo muere, dice los evangelios de Mateo que se rompió el templo de arriba hacia abajo. Y con esto daba que quedaba ahora abierta a la entrada al lugar santísimo, Hebreos 10, para nosotros. Que ahora nosotros nos convertimos en sacerdotes espiritualmente, porque ahora Apocalipsis 1:16, que Él nos hizo reyes y sacerdotes, en el sentido de que ahora desde la cruz a nuestros días, el sacerdocio levítico queda obsoleto. Hasta ahí terminó el sacerdocio levítico. Por eso es que este principio la religión no lo entiende, porque ellos se brincan la cruz y quieren seguir bajo el sacerdocio levítico. Ahora estamos en un nuevo sacerdocio, ¿de acuerdo? A Hebreos capítulo 10. ¿Cuál es el sacerdocio? De Melquisedec. Y en Melquisedec, que se aparece una aparición en Génesis 14, una aparición, una cristofanía, una aparición de Cristo, donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec, este sacerdote, que era un sacerdote y era una aparición de Cristo, cristofanía, que era un sacerdocio eterno. Por eso ahora Hebreos capítulo 10, esto es muy importante para entender todo este principio del sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Hay que entender y leer Hebreos capítulo 10, 9 y 10, donde habla del nuevo sacerdocio. El nuevo sacerdocio ahora es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, y nosotros somos reyes y sacerdotes espiritualmente. Lo tiene que leer hoy en su casa, Hebreos 9 y capítulo 10. Es más, desde el 8, 9 y 10, Hebreos 10. El libro de los Hebreos es el cambio de sacerdocio. Y Pablo explica exactamente, otro día lo estudiaremos. Esto lo estudiamos todos los martes, los que quieran venir a aprender. Vamos a empezar a estudiar religiones los martes. Entonces, vemos de que el cambio de sacerdocio ahora es eterno. Y el sumo sacerdote es Jesús. Y ahora nosotros, ¿por qué dice Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes? Porque ahora tenemos entrada, la libertad de entrar al lugar santísimo, que ya no está confinado, ya no está encerrada a un lugar literal. Ahora Cristo Jesús, como la tercera persona de la Trinidad, Él está presente en todas partes, en todo lugar. Porque el Espíritu Santo no podemos encerrarlo, no podemos limitarlo. Todo este principio que ustedes ya conocen, se los estoy enseñando de nuevo para que ustedes lo aprendan y lo enseñen. Y los que nos ven en las redes sociales aprendan y lo investiguen en la Biblia. Muy bien. Somos reyes y sacerdotes porque ahora nosotros tenemos la entrada al lugar santísimo. ¿Cuándo? Ya no tiene que ser literal. Ahora, en el momento que nosotros cerramos nuestros ojos, en mi cuarto, en la sala, en la oficina, donde yo esté en ese momento,
quiero platicar, entrar al lugar santísimo, cierro mis ojos y empiezo a platicar con Dios. Ahí tengo lugar al lugar santísimo, tengo entrada al lugar santísimo. En la congregación, por eso, los que vienen temprano y al momento que iniciamos la oración, ¡fum!, estamos entrando todos juntos. Por eso, aquí deben venir 10 para las 10 puntuales, para que entremos juntos al lugar santísimo. Es algo espiritual que tenemos que entender y creer, ¿sí? Para que aquí, bajo este principio espiritual, que ahora, en el momento que iniciamos a orar, entramos todos al lugar santísimo. Ya no hay limitantes, ya nadie puede quedarse fuera, excepto si no entiende y no quiere entender. Somos reyes porque estamos gobernando. ¿Qué hace un rey? Gobernar, reinar. Y somos reyes porque ya estamos reinando con Cristo. Este mundo espiritual que el mundo no ve, que no entiende, que solo nosotros podemos ver y entender con ojos espirituales y oídos espirituales, que ahora nosotros por el nuevo nacimiento entendemos muy bien cómo gobierna Dios, cómo reina, y ahora nosotros estamos ahí. Que solamente nosotros, si tú acabas de recibir a Cristo, lo vas a entender si tú fuiste sincero en tu arrepentimiento. Y vas a ir entendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque eso se trata del nuevo nacimiento, es un crecimiento como un bebé cuando acaba de nacer. Y ahora nosotros estamos reinando ya. No es que, vamos, ya. La Biblia dice que ya estamos porque somos reyes. No vamos a ser, porque nos hizo reyes. No dice, nos va a hacer tiempo futuro. Nos hizo ya, tiempo pasado pretérito. Nos hizo reyes y sacerdotes porque estamos reinando este mundo que el mundo no puede ver, solo nosotros, y que viene también en un futuro literalmente en el reino milenial. Ahí seremos totalmente reyes literales. Por eso, los reyes que gobiernan los países ahorita, en Apocalipsis 1 dice que nosotros, los cristianos que tuvieron mayor jerarquía en el reino milenial, cuando recibieron las coronas, cuando ahí entregamos cuenta y les entreguen las coronas, Dios va a seleccionar quiénes son los que van a reinar una nación durante todo 1000 años. Y son cristianos que van a tener una jerarquía muy alta, más que otros, por su obediencia, por su fidelidad. Es por eso que habrá cristianos como soldados rasos en el reino milenial. Pero este es otro estudio. ¿Por qué tiene que ser este principio para que usted entienda lo que vamos a estudiar? Dice que los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto, nada más los sacerdotes. El arca del pacto, sabemos que ahora que es la presencia de Dios. El arca del pacto, ¿sí? Era una caja, era un cofre dorado, adornado con oro, con 2 querubines a los costados, en una tapa que se llama propiciatorio, etcétera, etcétera. Y el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, es muy importante que usted entienda esta información, porque contenía dentro del arca del pacto, Dios mandó que dentro de esa cajita que estaba cubierta de oro, pusieran las 2 tablas que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Que las primeras las rompió Moisés porque se enojó cuando el pueblo se corrompió. Dios se las vuelve a dar y esas tablas les dijo, después de que salieron del monte Sinaí y iban rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Dios le dice que esas 2 tablas que le dio en Éxodo 20, el decálogo, los 10 mandamientos que todos conocemos, las metieran ahí. Y aunado eso, les dijo que metieran una porción del maná que caía del cielo todos los días. Esto está en Éxodo 20, las 2 tablas, en Éxodo 16, el maná que descendía, que era el alimento, una especie como hojuela, así como cornflakes, algo así. Eso es maná, que tenía por nombre culantro. Y de ahí viene la palabra cilantro, por eso el cilantro es algo, tiene una figurita como hojuela, ¿no? Y esto, después que estaban las tablas, el maná, también dijo que metieran ahí
la vara de Aarón, que reverdeció a través de un milagro. 3 cosas, 3 artículos deberían estar en el arca: las tablas con los 10 mandamientos, la porción del maná y la vara. El maná representa hoy en día, para que ustedes miren, los 10 mandamientos, o sea, la ley, o sea, estamos hablando de la ley de Dios en general, que es la Biblia, sigue vigente. Lo único que no sigue vigente es cómo nos acercamos a Dios. Pero la ley moral sigue vigente. Por eso las personas que no entienden, al no leer, al no estudiar, al no congregarse, y no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender que no, eso fue el Antiguo Testamento, eso ya pasó, eso es historia. No, Señor, porque si así fuera, entonces la ley de Dios ya no tuviera validez. Pudiéramos hacer lo que se nos dé la gana, ¿y quién nos va a juzgar si la ley ya pasó? Al contrario, los 10 mandamientos, que no cometerás adulterio, no robarás, no 6 días trabajarás, más el 7º día será para Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Vemos que sigue vigente porque la ley de Moisés se divide en 3 formas: ley ceremonial, ley espiritual y ley civil. La ley civil, la ley moral, o vuelve a la redundancia, ley moral, ley civil y ley ceremonial. La ley de Moisés. Y lo único que queda obsoleto es la ley ceremonial, cómo acercarse a Dios. Antes, cómo se acercaban a Dios era a través del sacrificio de un cordero para recibir la expiación, el perdón de sus pecados, cubrir sus pecados temporalmente. Muy bien. Y era únicamente como Dios lo indicaba, que tenía que entrar el sumo sacerdote, recibir la instrucción de Dios, salía el sumo sacerdote y dársela al pueblo. Ahora nosotros que somos reyes sacerdotes, ahora nosotros, la ley de Dios, ¿dónde está? En la Biblia. El maná en Juan 6:33 dijo Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, ese maná, ese alimento físico que los sostenía en el desierto, ahora se convierte en Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4. Entonces, nuestro maná es la Biblia. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios que tenemos que comer todos los días, porque no solamente de alimento físico vamos a vivir, sino que también necesitamos un alimento espiritual, porque somos espíritu. Tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Y este espíritu que está en nosotros, ahora que es el Espíritu Santo, desde que recibimos a Cristo, tiene que recibir un alimento. Porque si tú no comes la palabra, estás desnutrido, estás seco. Por eso te da igual si vienes o no vienes, le das importancia a eso, no, etcétera, etcétera. No convives, estás seca, seco espiritualmente, estás apagada, y por eso no creces. Pero si tú comes a Cristo en la Biblia, eso te va a mantener nutrido espiritualmente. Por eso los que comen y comen van creciendo, van para arriba. Tú dale leche. A un niño no crece que se quede enano, pero empieza a dar, ya cuando él pueda comer alimento sólido, va a crecer. Pablo lo decía: ustedes son como niños, por eso yo no les puedo dar vianda, alimento sólido, porque son niños. Y eso no quiere Dios. Muy bien. Nosotros ahora, dice Ezequiel, Ezequiel 36 decía que, y pondré en sus corazones mis leyes. O sea que la ley de Moisés, la palabra de Dios, la Biblia, ahora está escrito ya no en tablas, sino en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, tenemos entonces la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo? Cuando yo la lea, lo leo, lo hago mía, lo creo, lo asimilo, lo creo y lo pongo en práctica. Eso quiere decir que yo tengo la ley en mi corazón, el alimento, la palabra de Dios. Vaya la redundancia. Si dijo Cristo: yo soy el pan que descendió del cielo, Él es el alimento que ahora necesitamos para nuestro espíritu. Por eso tenemos nosotros ahora, en otras palabras, tenemos el arca del pacto, que era un cofre, ahora viene
con el pasar del tiempo, se convierte en Jesús. El arca del pacto del Antiguo Testamento es Jesús. Él es el que da las órdenes. Él es el que nos da el alimento. Y Él es el que nos da la autoridad. La vara de Moisés significa autoridad que Dios delega. En Números 17:8, anótelo, fue que después de que en Números 16 la rebelión de la tribu de Coré, ¿te acuerdan que lo vimos? La rebelión de Coré, que se le puso al tiro a Moisés, por decirlo, de que lo empezaron a juzgar a Moisés, si pues solamente Dios hablaba a través de él y Aarón, y etcétera, etcétera, y esa tribu fue eliminada por Dios por rebeldes, ¿ok? En Número 16 vimos la rebelión y muerte de los rebeldes, ¿se acuerda? Ok, eso fue número 16. En número 17 es donde manda Dios de que la vara de Aarón le dijo a Dios, a Moisés, que pusiera una vara dentro del tabernáculo, una vara de cada tribu. Y al día siguiente, eso lo tiene que leer todo el capítulo 17, la vara que reverdeciera, esa iba a ser la señal que Dios daba por señal a quien iba a llamar para liderar la nación. Sucede que al siguiente día, en número 17, cuando va Moisés a sacar las varas, la única que reverdece, dio flores y dio un almendro, era la vara de Aarón. Esto significaba que Dios estaba dando a demostrar, para que entiendan que yo llamé a los levitas exclusivamente y Aarón como sumo sacerdote y su descendencia. Eso era la señal que Dios estaba diciendo, esta es la tribu que yo escogí. Ahora nosotros somos esa tribu, por decirlo espiritualmente, de que Dios nos llamó. Por eso, si estamos diciendo que el arca del pacto es Jesús, ahora el arca del pacto está en nosotros. Está en nosotros porque tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones. A ver, ¿por qué la obedecemos ahora? ¿Por qué obedecemos? Porque está en nuestro corazón, ya no está aquí. La gente que cree en Dios intelectualmente conoce los mandamientos de Dios aquí. Dice creer en Jesús aquí, pero Jesús no quiere aquí, morar. Si tú tienes a Jesús aquí, pero no está aquí, de nada sirve. Apocalipsis 3:20. Si alguien oye la voz, oye mi voz a través de la predicación, si escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús le decía a los discípulos, yo, el Padre, uno somos y vendremos y haremos morada en ustedes, les decía a sus discípulos. Por eso que, mire cómo es la palabra de Dios. Muchos símbolos, muchas figuras, etcétera, etcétera. Aquí hay que saber aplicar dónde va esto y dónde va esto. Nosotros, el arca del pacto, ahora es Jesús. Y de Jesús pasa a nuestros corazones. Porque nosotros nos ha delegado autoridad Dios en el sentido espiritual para proclamar las virtudes, la palabra de Dios a todo mundo. Y nos da una autoridad delegada como hijos de Dios. Es por eso que solamente los que tengan estos tres principios, el arca del pacto, que sean sacerdotes y que tengan el arca del pacto, son los que van a poder derribar las murallas. Por eso una persona que no tiene a Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo, no va a poder nunca terminar con sus problemas, derribar esas murallas que hoy para algunos van a caer por fe. Los sacerdotes tenían que ser nada más los que podían llevar. Entonces tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tú y yo tenemos el arca del pacto espiritual ahora. ¿Van entendiendo qué es lo que había dentro del arca? Las tablas con los mandamientos de Dios, el maná y la vara de Aarón. Esos tres elementos ahora se convierten espiritualmente, que ya expliqué, y nosotros lo tenemos. Las tablas en nuestro corazón, el maná, que es la palabra de Dios, que ahora la podemos entender, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, 1 Corintios 2:10.
Una persona va a recibir revelación, entender todas estas cosas cuando ya haya recibido a Cristo Jesús y el Espíritu Santo haya entrado en su corazón. La Biblia no se entiende intelectualmente, por eso muchas religiones que no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, como dice Juan 3, entonces no pueden entenderla. Porque muchas religiones lo hacen literal todo, o si no, lo simbolizan todo, o lo espiritualizan todo, y la Biblia está proporcionada entre literal, el espiritual y símbolos. Hay que saber aplicar, y esto lo va dando el Espíritu Santo con el pasar de los años. Por eso cuando uno comienza su vida cristiana, se empieza uno a congregar, a discipularse entre semana, venir a los estudios para que yo avance, y si ya tengo el Espíritu Santo, lo tengo que comprender y decir, es cierto, no lo había visto de esta manera. Si te pasa eso a ti, gloria a Dios, ya tienes el Espíritu Santo. Por eso a Nicodemo le dijeron, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo significa que ya tener el Espíritu Santo. Y hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos que no han nacido de nuevo. Y vienen, pero no han nacido de nuevo. Entonces, ¿no tienen el Espíritu Santo? No. Hay algo que no están aplicando bien. Pero eso vamos a verlo más adelante. Por eso hay que venir los martes y los miércoles, si quiere usted aprender todos estos principios. Si no, hay que desear. Muy bien. Les dijo llevar el arca del pacto y 7 sacerdotes, ya explicó, lleven bocinas de cuerno de carnero, ya expliqué de las bocinas de cuerno, ¿se acuerdan? El shofar, que habían 2 de plata y de cuerno de carnero, ¿verdad? ¿Y cuál era su principio? Ya se lo expliqué, lo vimos la clase pasada, delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, los que están armados pasarán delante del arca. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová les seguía. Miren, el arca del pacto, ¿qué significa el arca del pacto? El arca del pacto, a ver, la presencia de Dios. ¿Por qué creen que cargaban el arca del pacto, el cofre, el arca del pacto, el arca de la alianza, también se le llama, los levitas? Porque ahí iba la presencia de Dios. Entonces, tenían que ir, de acuerdo a lo que está describiendo aquí, que había una retaguardia que iba al frente y una atrás, la retaguardia iba atrás, pero que si ustedes están entendiendo que iban guerreros, soldados, cuando iba a comenzar la procesión de darle vuelta a los muros de Jericó, tenía que ir primeramente el desfile, hagan de cuenta el desfile, van los abanderados, aquí llevan la bandera, aquí van los tambores, el 20 de noviembre, Entonces aquí en la procesión de Jericó tenía que ir un grupo de soldados, un grupo de guerreros, ¿sí?, con las trompetas, los cuernos de carnero, hasta adelante. Más atrás iban los sacerdotes, o sea, en medio, los levitas, cargando el arca del pacto, la presencia de Dios. Y más atrás, una retaguardia, o sea que iban soldados adelante, el arca del pacto, la presencia de Dios, y atrás otra retaguardia de soldados, ¿verdad? Porque esto nos enseña de que nosotros tenemos que ir al frente y Dios tiene que ir con nosotros. Que en otras palabras, la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Porque si no está en nosotros, la presencia de Dios, si Dios no va con nosotros, no podemos avanzar. Tenía que ir la presencia de Dios. Sí, a ver, ¿de quién era la batalla? ¿De quién iba a ser la batalla, la conquista, etcétera, etcétera? ¿De Dios o de los israelitas? De Dios. Era Dios el que iba a guerrear. Era Dios el que iba a derrotar, no ellos. Ellos nada más iban a seguir las indicaciones.
Porque para que cayeran esas murallas no iban a lanzar bombas, ni catapultas, ni flechas, nada, solamente conseguir las instrucciones de rodear, de marchar y no decir nada, no gritar nada hasta el día que se les dijera. Y esto era por fe. Lo explicamos, Josué, al recibir estas instrucciones, no, Señor, pero no creo que así nada más caigan los muros. No, tenemos que entrenar. Tengo que poner a los soldados a entrenar, a correr, a ejercitarse, a hacer tiros de puntería, etcétera, etcétera. Y simplemente Josué entendió que si Dios estaba diciendo, esto van así, 7 sacerdotes, el arca del pacto, la retaguardia, y no van a hacer nada, era que iban a obedecer por fe. Por eso Josué no discutió. Por eso usted no tiene que discutir. La Biblia se obedece. No puedes estarle, como dicen, ponértele a Dios. Es que esto no me parece. Es que no estoy de acuerdo. Es que no le creo. Es que me cuesta creerle. Ay, cuando un cristiano dice, es que me cuesta creerle. O sea, está diciendo, no, es mentiroso entonces. Cuando una persona tú no le crees, no, ya te conozco, no, sos bien mentiroso, no creo. Porque ya lo conoce. Eso es lo que le quieres decir a Dios cuando tú no le crees, que es un Dios mentiroso. Y es por eso que no le puedes agradar. No le agradas. Y hagas lo que hagas sin fe, no le agrada. Por eso llevas tiempo. Pero si tú empiezas a confiar, a creerla, mira, tú misma te vas a dar cuenta que estás avanzando, que vas conquistando, que vas guerreando, que vas ganando las batallas. Pero si tú no le crees, estás así y vas a retroceder atrás, y estás peor que hace años y ahí te estás estancado en el desierto dando vueltas y no sales, tus deudas, deudado y cada vez deudas y más deudas y enfermo y es gastos y esto y el otro, híjole, y estás así dando vueltas y no sales por incrédulo. Tenía que ir entonces de esta manera la procesión. Versículo 8, para repasar. Así que Josué hubo hablado al pueblo, ya que dio las instrucciones, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados, ahí está, iban delante de los sacerdotes, o sea, delante del arca, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Tiene que ir con nosotros, somos reyes y sacerdotes, ya por todo lo que expliqué, y la presencia de Dios se supone que está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo vimos la semana pasada. Si la presencia de Dios la tenemos por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos va a dar la victoria, de lo que estudiamos la semana pasada. Por eso Moisés le decía ahí en Éxodo, cuando lo mandó, le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, no quiero ir. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, le dijo. ¿Y qué le contestó Jehová? Ve, porque yo estaré contigo. Por eso a Josué se lo vuelve a repetir en Josué 1:8. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida. Todos. Es que parece que a veces lo crees en el momento que estás aquí las 2 horas, pero saliendo de aquí como que se te olvida que ya no está Dios contigo y vuelves a actuar igual, de incrédulo. Y por eso repruebas y te vuelves a la fila, a la cola otra vez. Ya vas llegando, ya casi estás a punto de recibir las pruebas y una a la cola. Y otra, como que, y te vuelve a la cola, porque no cree, porque no entiende. Es solo fe, todo se recibe por fe, tan fácil y sencillamente.
Por eso es necesario no dejar de congregarse. No seas así. Tiene que ser así. Porque si tú eres así, como el cometa, no. Por eso su fe no crece. Por eso nunca vas a poder confiar que Dios te va a repartir la ganancia de este día que es sagrado para Él, te lo va a proporcionar de lunes a sábado. Porque el primer día de la semana es domingo. Pero si tú no lo crees, no vas a recibir las promesas de Dios porque es por fe. Es que cuesta. Y te va a costar. Si no le crees, si no tomas una decisión hoy. ¿Quieres que las murallas caigan? Tienes que creer. Por fe las murallas cayeron. Tiene que estar la presencia de Dios. Tenemos que pedirle a Dios dirección en todo lo que vayamos a hacer. Voy a comprar un carro, pedirle dirección a Dios. Me quiero casar, voy a decirle a Dios. Voy a platicar con Dios. Voy a pedir consejería para ver si es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, porque si tú te equivocas, vas a sufrir. Muy bien, versículo 9 dice que mientras las bocinas sonaban continuamente, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad entonces. Aquí están las instrucciones. Y ellos están diciendo, amén, 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 Josué, así le haremos. Y eso es lo que tenemos que decir. Cuando decimos amén, Señor, que así sea. Y voy a creerlo y voy a aplicarlo. Tienes que aplicar la palabra en tu vida. Esas son las obras que tenemos que hacer como cristianos ya salvos. Demostrarlo como Rahab. No digas que crees, no digas amén y no lo practicas mañana. Tenemos que creerle a Dios. 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieran luego al campamento y ahí pasaron la noche. Miren, los de Jericó estaban apanicados, como dicen. Por eso estaba bien cerrada. El rey mandó a cerrar las murallas, que nadie entre ni nada salga. Porque ahí viene un pueblo que acabamos de escuchar que les abrió el Mar Rojo hace 40 años y hace poquito les abrió el río Jordán. Entonces, si ese Dios está con ellos, no sé qué vaya a pasar con nosotros. Así que me cierren esa muralla y nadie entra y salga. Y estaban todos a la expectativa. Y así, como dicen, paranoia, ¿no? Ya con un miedo, con un terror. ¿Y qué va a pasar? No, pues si pasaron el río Jordán, ¿qué nos espera de nosotros? Y los de Jericó, ni por aquí les pasaba de qué manera iban a entrar. Y cuando ellos miran que dan la primera vuelta, los de Jericó, allá en las muras, ¿no? Aquellos con sus flechas y los soldados y a la expectativa y esperando a ver en qué momento contraatacaban. Y que de repente van viendo que viene la procesión. Los sacerdotes, ahí vamos nosotros. Y que de repente, ¿qué onda? Hey, ¿ya viste? Están locos estos. Ah, son los evangelocos. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué vienen así? Y ahí están viendo. Imagínense los soldados de Jericó. ¡Hey! ¡Yuhu, yuhu! ¡Hey! Ya les amaneció, ya les calentó el sol. Burlándose. ¿Y el pueblo? Las trompetas. ¿Y qué onda? No nos atacaron. ¿Qué pasó? Están locos estos. Ah, su gran bulla que tiene. Ah, esta que está aquí al lado ya me tiene harta con sus alabanzas todos los días. Puro poner alabanzas, puro poner prédica, puro hablar de Cristo. No puedo llegar a su puesto, ahí me tiene que estar hablando. No puede venir a mi casa porque me tiene que estar hablando. Ya me tiene harto.
Y así los de Jericó. No, pues, tan loco. ¡Hey, hey! ¿Y qué onda? No entendían. Y aquellos recibiendo burlas, críticas, ataques. Aguanta, callen, no grites, aguanta, te insultan, bendice, te maldicen, bendice, no contestes, no les regreses mal por mal. Si te recuerdan a tu mamá, bueno, ya te la recordaron, gracias porque ya está con el Señor. Pero no les vas a contestar igual. Por eso Jesús cuando le gritaban, dice Pedro, él callaba. Cuando lo tenían en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y viene un soldado y le suena de uno al Señor, ¿por qué me golpeas? Le dijo nada más. ¿Por qué me golpeas? Él, siendo Dios en la carne, tenía el poder para romper el lazo que traía amarrado y acabar en fracción de segundo con sus enemigos. Era Dios en la carne. Pero venía con un propósito: a morir por los pecadores, por nosotros. Y como Él estaba tomando la culpa de nuestro pecado, por eso no contestó. Por eso, porque Él se hizo culpable por nosotros. Él que no cometió pecado, dice las cartas de Corintios. Por eso Él callaba. Porque el que no había cometido pecado, pero estaba tomando los pecados del mundo. Y por eso cayó. Y así nosotros. Jericó, el mundo allá afuera, te van a estar gritando, criticando, insultándote y diciendo, cállate. ¿Ya les hablaste? Cállate. Te van a seguir ofendiendo, van a seguir blasfemando la palabra de Dios. Ya les hablaste, ya no les hables más. No le des las perlas a los cerdos. Entiende, obedece. Es un mandamiento. No le des la perla. Ya les hablaste 1, 2, 3 veces. Que Dios te bendiga. Ya no se puede hacer más. Cuando te pregunten o algo pase, es otra cosa. Solo las personas que son humildes te van a aceptar el consejo y te van a pedir que les enseñes un poquito más. Por eso, solo los humildes de corazón son los que han recibido la gracia de Dios. Y allí pasaron la noche, la primera noche. ¿Eran cuántos días? 7. 7 sacerdotes, 7 días, 7 vueltas y 7 bocinas. Y allí pasaron el campamento. 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes otra vez tomaron el arca, la presencia de Dios. Tenía que ir, porque si no iba la presencia de Dios en medio de ellos, no iban a caer las murallas, no iba a haber conquista, no iban a entrar a la tierra de Canaán. Por eso las personas que no tienen la presencia de Dios en sus vidas, como lo dije al principio, batallan mucho. Aún estando en una religión, son las que más batallan. Por eso no, hay personas que tú las ves y de verdad dan lástima, da tristeza. ¿Cómo está su vida espiritual, moral y económicamente? Por eso Jesús dijo, los pobres siempre los tendrás, porque no los vamos a poder ayudar a todos. Siempre va a haber pobres. ¿Y por qué están tan pobres algunos? Porque no han sido humildes para recibir la palabra de Dios cuando uno le llega a evangelizar. Muy bien. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. 6 días, lo mismo, la procesión otra vez.
Ya los de Jericó el primer día como que se sacaron de onda y así ellos estaban esperando nada más ya el contraataque para contestar, vieron que nada y luego el segundo día, al tercer día se empezaron a aburrir, a cansar. Que de repente están los soldados allá arriba y ahí viene la procesión otra vez y las trompetas sonando. Hagan de cuenta los soldados, ¿no? Hey, ¿ya viste? Ahí vienen otra vez los evangelocos. Lo mismo. En su hamaca otra vez. Estos cristianos, no, lo mismo. Cada vez que paso ahí, la bulla. Ahí están. Así es la gente religiosa, que no entiende. El Salmo 149, 150, que alabar a Dios en su santuario. Alabad con címbalos. Todo lo que respire, alabe. La alabanza. Aplaudid, dice el Salmo 98, 4. Aplaudid a Jehová todos los santos. Aplaudid. Por eso la alabanza es alabar. Cuando nosotros hacemos esto, estamos reconociendo y darle gloria, honrándolo, reconociendo que Él es el único Dios que merece la honra. Ese reconocimiento que solamente Él lo merece. Los hombres no merecemos recibir gloria y honra de los hombres porque no somos dioses. Por eso dice que Él no comparte su gloria ni con los ídolos ni con los hombres, porque solamente Dios es digno. Muy bien. Y así durante 3, 4 días y aquellos ya, no sé qué te traen estos, pero ya me aburrieron, ya ni les hago caso. Déjalo que vayan. Ellos están metidos siempre allá en su religión, siempre, todos los días. Tan loca mi hijita, no sé qué tiene, pero ahí se va martes, ahí se va miércoles, ahí se va, allá quiere vivir en la iglesia. No, sí, tal vez está bueno de ir a la iglesia, de vez en cuando ir a... La Biblia no dice eso. Por eso la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede sentir lo que nosotros sentimos hasta que ellos se conviertan, hasta que ellos empiecen a congregarse y sean humildes, pacientes. Bueno, voy a escuchar, a lo mejor tiene razón. Bueno, voy a pedir a Dios que me lo muestre en sus palabras. Si esto es bíblico, entonces lo tengo que aplicar si yo creo en Dios. Porque no puedo decir, creo en Dios y no creer a lo que dice su palabra. Y así es la vida que pasaron la nación de Israel 7 días. Con los de Jericó se empezaron a confiar, no pasa nada, estos ya nos aburrieron, estos locos, ya no sé qué vayan a hacer, qué se traen, pero ya ni les hago caso, ya ni les hacemos caso. Ya está bien, ya. Papá, mira, te vamos a traer, te invito. No, hijita, no. Ve tú, ven, ya, ¿te sientes bien? Ven. Tú estás bien allá, ven, pero no nos vengas a querer hablar. No, aquí en mi casa no, nada de religión, nada de esto y nada de esto. Ok.